Bueno, señoritas y jóvenes, vamos a continuar con el avance de trastorno bipolar. Precisamente, esta es nuestra segunda clase, ¿no?, de trastorno bipolar, y nos habíamos quedado en la parte de epidemiología, pero antes de entrar a la parte de epidemiología, quiero que recordemos un poquito nada más los criterios diagnósticos que ustedes tienen que manejar para clasificar a un paciente que tiene el trastorno bipolar, pero que está en una fase de manía. La fase de manía es una de las fases más importantes dentro de lo que es el trastorno bipolar, porque las fases de depresión ya las hemos visto. Entonces es muy parecido cuando hay un trastorno depresivo, simplemente que el tiempo en el que se lleva, más los antecedentes de la persona que tiene ya esta enfermedad, entonces hace que se complemente. Ahora, en el episodio maníaco, para ya ir recordando qué es lo que debe de cumplir un paciente para tener, es importante que sepan que como primer punto, este periodo es diferenciado totalmente porque el estado de ánimo se torna anormal. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Todo lo que es la parte afectiva de él está elevado. Se pone expansivo, está totalmente irritable, al mismo tiempo que puede llegar de un momento de la irritabilidad a la agresión, y para esto se necesita que se cumpla el periodo de una semana. Entonces estamos viendo de cómo expansivo, irritable, alterado, todo su ánimo totalmente elevado, tiene que cumplirse una semana. Esto merece sí o sí una internación. No se lo puede manejar de forma por consultorio ni de forma ambulatorial. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, totalmente, todos los criterios van a hacer que sean disruptivos para la vida del paciente. ¿Qué ocurre como criterio B? Durante esa semana que habíamos hablado, tiene que haber además 3 características que acompañen a ese estado de ánimo irritable, expansivo, enojado y agresivo. Uno, que la autoestima esté totalmente exagerada. Estoy diciendo de que su autoestima, la persona se crea grande, se sienta superior a los demás. Entonces, eso siempre va acompañado con ideas delirantes, así, de tipo grandiosa, de tipo megalomaníaca. Como segundo punto, tiene que haber sí o sí una disminución de lo que era su sueño. O sea que las horas en las que duerme son inferiores a lo que normalmente debería ser. Casi siempre se acompañan por pacientes que no duermen nada o duermen una cantidad muy ligera de sueño. A veces solamente entre 2 a 3 horas. ¿Qué más tiene que haber? Como punto 3, la persona tiene que estar totalmente habladora. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar verborreico. ¿Se acuerdan, no es cierto? Dentro del lenguaje había una de las psicopatologías que mencionaba el paciente que habla mucho, con muchas palabras en un minuto, y además de eso, que habla ligeramente, entonces se lo conoce como ese paciente hablador y verborreico. Además de eso, tiene que haber fuga de ideas. Evidentemente, como está hablando hartísimo, sin parar, sin frenar, porque está totalmente acelerado, entonces las ideas que tiene pueden ser totalmente fugaces, incluso no conectarse una con la otra. Por eso es que nosotros podemos evidenciar de que ese paciente está totalmente acelerado. ¿Qué más tiene que cumplir? Tiene que estar distraído. Esto es evidente, se tiene que acompañar de una distracción, porque si están las ideas en fuga total, entonces está hablando demasiado rápido. Si hay algo que llame su atención, sea muy intenso, muy probablemente ese momento se desconecte y pase a atender otra situación. Entonces se distrae fácilmente. Ya en el sexto punto, tenemos un aumento de la actividad intencionada, que esto les había explicado, ya sea en la área que se mencione. El paciente se ve totalmente acelerado al realizar cualquier trabajo que sea en cualquier situación. Si, por ejemplo, es en sus estudios, muy probablemente se ponga a leer y a estudiar lo que tendría que haber estudiado en todo un mes, en una noche lo termina haciendo.
Ya si es en la parte sexual, muy probablemente igual, no tenga solamente una o dos actividades sexuales en un día, sino sea cargado de una frecuencia intensa de actividad sexual todo el día. Entonces es exagerada la forma en cómo manejan sus actividades. Por eso es que se ve también aumento de lo que es la actividad motórica. Se habla mucho de agitación psicomotora, como ustedes ven ahí, pero en realidad significa que el ¿Qué? paciente está muy inquieto, está moviéndose rápidamente de un lugar al otro, como también está acelerado, pensando demasiado, distraído, entonces muy ¿Qué? probablemente esa agitación sea parte de todo este cúmulo de situaciones que le produce el estar así. Como 7 puntos, entonces, hay una implicación excesiva en actividades que son placenteras y que tienen un alto potencial para producir consecuencias como que sean dificultosas y graves para la vida del paciente. A ver, me esperan 2 segundos. Perdón, ahí se pueden evidenciar mucho más grandes las letras de las diapositivas. Entonces, ¿qué implica más que hayan actividades placenteras que tienen un nivel alto de producir una consecuencia que sea grave o negativa para la vida o para la salud de esta persona que está con este trastorno? Principalmente viene con inversiones que sean muy fuertes económicamente, con algunas compras que sean totalmente irrefrenables, con algunas indiscreciones sexuales o con algunas alteraciones, ya sea a nivel en el lugar donde se desempeñan. Entonces siempre tienden, si por ejemplo hay alguien que tiene un trastorno episodio maníaco y es bipolar, entonces muy probablemente y trabaja de taxista, ponga en riesgo, digamos, su vida al tal vez en su delirio entrar de que es un alto corredor de coches, entonces lo va a hacer muy rápido, muy fugaz por sus pensamientos, sus ideas y ponga en riesgo su vida y también la de las otras personas. Entonces, todo va implicado de acuerdo a las actividades placenteras y también al mismo delirio que el paciente padece. Tenemos además de que los síntomas no se van a cumplir, todos estos síntomas que había hablado, como los estados de ánimo, más los otros puntos que se deben de cumplir, como mínimo 3, no cumplen criterios para ser dentro del episodio mixto. Y la alteración, ya como punto D, del estado de ánimo es grave. ¿Cómo es grave? Seguramente el paciente ya deja de hacer las actividades rutinarias de su vida, entonces ya deja de trabajar, deja de estudiar, deja de cumplir sus labores como padre, como madre, como hijo, y por eso es que se necesita la intervención inmediata para que ese paciente llegue a recibir una hospitalización y con esto prevenir daños. Además que necesita la toma de medicación sí o sí. Todos estos síntomas, ojos, hay que tomar en cuenta. Todo lo que estoy refiriendo del paciente no lo tiene producido porque ha sido algo que lo ha originado, no, solamente ha desencadenado porque el paciente tiene esa enfermedad. Entonces, no está producido porque haya consumido algún estimulante
o alguna sustancia directamente que vaya y altere, no, ningún medicamento, ningún tratamiento hace que desencadene eso, ¿no? Tampoco ninguna enfermedad física. Entonces es simplemente que tiene el trastorno, cumple los criterios y se maneja sobre eso. Los episodios, para que ustedes tomen en cuenta como una nota ya, los episodios de manía, parecidos a la manía, que están claramente causadas por un tratamiento somático antidepresivo, por ejemplo, un medicamento o la terapia electroconvulsiva, no deben ser diagnosticados como trastorno bipolar 1. Hay que tomar esto en cuenta porque en algún momento yo les había mencionado de que los tratamientos que se realizan en un trastorno, episodio bipolar, maníaco o en una fase depresiva, no deben ser tratados nunca con un medicamento también antidepresivo, porque si no se va a exacerbar las ideas alteradas, el afecto expansivo del paciente, y en realidad lo que se va a hacer es empeorar la clínica de lo que tiene el paciente. Entonces, no se puede hacer eso, para nada. Sí hay métodos de utilizar otro tipo de tratamientos que más adelante lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que estos medicamentos como los antidepresivos podrían sí desencadenar crisis de manía o crisis de depresión en pacientes que estén con un trastorno bipolar mixto o depresivo. Bueno, llegamos a la epidemiología, que dentro de lo que ya es la epidemiología, vamos a ir a manejar cuál es la incidencia y la prevalencia que se ve dentro de lo que es el trastorno bipolar. Si ustedes miran claramente, evidentemente acá sí es una enfermedad que pertenece un poco más al sexo masculino, pero las mujeres no están exentas de no tenerlo. Pero la mayor probabilidad en números y así cuantificado es el sexo masculino. Luego la prevalencia. Miren, por ejemplo, si vemos acá la prevalencia de vida de los trastornos del espectro bipolar, del bipolar 1, que habíamos hablado que era con episodios maníacos, tenemos ahí, miren, del 0 al 2,4, ya vemos el bipolar 2, que es uno de los más, que tiene una cantidad de 0,3 a 4,8, la ciclotimia, que es 0,5 a 6,3, hipomanía, que también hay una cantidad de 2,6 a 7,8. Entonces podemos observar que la prevalencia de los trastornos bipolares es más alta de lo que se creía anteriormente con estas cifras. Mucho más frecuente se ve ya el trastorno bipolar de tipo 2. Y además hay que tomar en cuenta que puede haber también trastornos del espectro bipolar blando, que no está contemplada dentro de lo que es el criterio, los criterios diagnósticos del manual DSM-4. Pero sí se habla ahí, cuando hablan de ese criterio, de ese trastorno bipolar blando, se habla de que es un trastorno que dura muy pocos días y es una fase de hipomanía, o sea que no llega a ser manía, pero que tiene 1 a 3 días lo mínimo que puede tener ese efecto, ese estado de ánimo tan elevado y expansivo, pero que mismo así no va a deteriorar la calidad de vida que tenga el paciente. Ahora, ¿cuál es la edad de inicio? ¿Cómo nosotros podemos saber que nuestro paciente va a iniciar la enfermedad? Siempre se sitúa arriba de la segunda década de la vida. Entonces estamos hablando que a partir de los 20 años muy probablemente ese paciente inicie con el trastorno bipolar. El trastorno va a comenzar siempre a manifestarse, dicen ya algunos autores, que se manifiesta con ciertos rasgos de la personalidad durante la edad de la pubertad. O sea, estamos hablando entre los 14, 15 años, 12, 13, con las nuevas actualizaciones que se manejan. O a veces puede ser muy sutil algunas características que se muestren, pero que ya podemos ver que es cierta
cierta aceleración en ciertos momentos, muy distraído, entonces tal vez pueden ser pautas para darse cuenta que está iniciando algún episodio así y que dure tal vez tiempos de una semana y luego tienda a bajar. Entonces podrían ser como unos pequeños hitos para darse cuenta. Las manifestaciones en la pubertad se muestran como insomnio, irritabilidad y trastornos de la conducta. Esto es muy importante porque a veces los trastornos de la conducta se ven mucho más vistos dentro de lo que es el ámbito del colegio. Entonces casi siempre es la profesora o el profesor o el director que hace llamar a los padres y dice, no, se comporta así, no quiere hacer esto, es muy inquieto, no se queda sentado de un lugar a otro, molesta a sus compañeros. Entonces tal vez ya hay que empezar a tomar en cuenta que podría estarse desencadenando algo. Hay cierta proporción de pacientes bipolares durante la adolescencia que ya han recibido algún trastorno, o sea, un diagnóstico de un trastorno como el trastorno de atención o de trastorno de atención o hiperactividad. O tal vez otros que han tenido ya el diagnóstico de que eran un trastorno ansioso o algún trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, tal vez antes ya le habían hecho algún diagnóstico así por algo que creían que venía alterado, pero desencadenó en un trastorno bipolar. Es que hay que entender que hay los síntomas en psiquiatría y los signos que se pueden evidenciar con el paciente a veces suelen ser un poco confusos. Entonces, como que irritabilidad, un paciente con trastorno bipolar puede tener, pero también irritabilidad un paciente con esquizofrenia puede tener. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar de eso? Muchos más criterios, pero al mismo tiempo el momento en cómo disrumpe en toda su vida, en lo que pierde las actividades en forma general. Entonces, todo eso va haciendo que sea un cúmulo de situaciones que lo diferencia el uno del otro, pero pueden tener similar clínica. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Siempre hay que tomar en cuenta, además, de que cuanto más precoz sea el primer episodio, hay mayor probabilidad de síntomas psicóticos y esto nos puede dar una confusión diagnóstica. Entonces, si la enfermedad, como en cualquier trastorno, como en cualquier diagnóstico de todos los trastornos de la psiquiatría, empiezan mientras más jóvenes sean, hay mayor riesgo de que el pronóstico sea malo. Entonces, al ser malo, muy probablemente estemos haciendo una confusión y no sea un trastorno bipolar y sí pase a ser un trastorno de tipo esquizofrénico. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, por favor, para que así ustedes estén bien atentos si en algún momento tienen que ver un paciente así. ¿Cuál es el sexo? Ya habíamos hablado, ¿no? De que los varones en general son los que tienen mayor probabilidad de tener el trastorno bipolar. Pero además en el trastorno bipolar 2 se habla de que hay una ligera prevalencia en las mujeres. Ya en trastornos maníacos se habla de que hay como que un equilibrio entre mujeres y varones. Esto en general estoy hablando para que así, o sea, vayamos a una forma más específica en qué trastorno. Pero ustedes, mientras sepan que dentro de lo que en general el paciente bipolar tiene más prevalencia en qué sexo, siempre va a ser en el masculino. Si vamos partes por partes, muy probablemente en el bipolar 2 sean más mujeres, en el episodio maníaco sea equilibrado entre mujeres y varones, pero casi siempre los que hacen ciclación rápida y son episodios mixtos son el sexo femenino. Eso también es otra característica. El estado civil. Como en cualquier enfermedad psiquiátrica, siempre el trastorno bipolar afecta a quién más, a las personas que están solas, las personas separadas, divorciadas, personas que son solteras. Entonces estas son las que van a tener un mayor índice de padecer el trastorno bipolar. ¿Esto por qué? Porque se habla de que siempre las personas que tienen un acompañamiento o una pareja, una familia,
son contenidas, son cuidadas, entonces hay un apoyo, no es de que se desborden. Entonces el estar involucrada en una familia, en una pareja, siempre como que te protege de enfermarte de algo, no solamente de trastorno bipolar, sino también de otros trastornos que se pueden presentar. Dentro de lo que son los factores socioeconómicos y culturales, se observa una incidencia de trastorno bipolar 1 más alta en grupos de nivel socioeconómico alto. Ya en el trastorno bipolar 1 también es común que las personas que no finalizaron estudios universitarios, lo que pueden reflejar un comienzo ya de la enfermedad temprano. ¿Cuál es la tasa de morbimortalidad? La tasa de mortalidad en los pacientes bipolares es 2 a 3 veces superior a la de la población en general. ¿Esto por qué? Porque ya lo hemos mencionado unos minutos antes en las otras diapositivas. Como tienen conductas arriesgadas, como el aumento de su actividad motora está totalmente elevada, entonces no miden riesgos, no miden consecuencias y muy probablemente por la presencia de esas ideas delirantes que pueden llegar a ser totalmente fuera de lugar, entonces llegan a cometer actos que sean muy, muy graves para su vida o para la vida de otra persona. Entonces, se ve que existe una alta mortalidad por suicidio, así como riesgo por muerte por causa cardiovascular y también por diversos tipos de cáncer. Esto ya ha involucrado a que también utilicen, además del tratamiento para el trastorno bipolar, ¿no? Porque como se ven muy acelerados, se sienten también y las personas le dicen, entonces ellos pueden llegar a creer y pueden tomar una serie de medicamentos que estén fuera totalmente del alcance de lo que en realidad es el trastorno que tienen, entonces haya una total exageración de eso y eso conlleve a que el paciente se suicide. Las tasas de suicidio, si ven ahí, miren, están entre el 10 al 20%, entonces son elevadas. ¿Cuál es el mayor riesgo de suicidio? Siempre el trastorno, el subtipo de manía mixta. La existencia con trastornos depresivos severos, el consumo de drogas, la edad de inicio precoz, la comorbilidad con trastornos de personalidad. ¿Qué significa esto? Que además el paciente, además de tener el trastorno bipolar, o sea, tiene el trastorno bipolar, pero además de eso tiene otra enfermedad más, otro trastorno psiquiátrico. ¿Y cuál es ese otro trastorno psiquiátrico? Puede haber trastorno en el consumo de sustancias. Por eso es que si hay trastorno bipolar más consumo de sustancias, son dos patologías que se ven en un mismo paciente. A eso se le llama el nombre de patología dual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Incrementa que la enfermedad sea mucho más grave y con un pronóstico que sea totalmente desalentador, porque si de por sí una enfermedad es un poco más difícil de tratarla, dos enfermedades juntas van a correr mucho más riesgo. Más aún si también hay trastornos de la personalidad, es decir, que tengan rasgos de personalidad común, podrían ser totalmente disruptivos con su vida. Entonces, si tiene el trastorno bipolar, pero además de eso el paciente tiene formas de manejarse de una forma muy antisocial, delincuente, comete actividades excesivas sin hacer daño, sin medir que puede hacer daño a otras personas, entonces también hay un riesgo de todo lo que hemos mencionado. El riesgo de suicidio siempre está mucho más elevado en los primeros 10 años de vida. Después ya se habla de que puede aflorar a síntomas más afectivos. Todo lo que tiene que ver con ansiedad, depresión, la habilidad emocional y eso. ¿Cómo se adaptan psicosocialmente estos pacientes? Se habla de que precisamente este trastorno bipolar es una de las
causas, en realidad la número 6 dentro de lo que se habla de la discapacidad en la Organización Mundial de la Salud, entre las edades de 15 a 44 años más o menos. Entonces, acá sí se lo considera como un trastorno que es discapacitante dentro de los trastornos mentales. Entonces, estos pacientes se habla de que su recuperación va a ser dependiendo de la función o del funcionamiento que tenga a nivel laboral, dependiendo del funcionamiento que tenga a nivel social. Entonces, si todo eso está dentro de los límites normales, hay una buena recuperación de los síntomas, sigue manteniendo todos esos contactos, no ha perdido su trabajo, su familia sigue apoyándolo, los lugares donde se desenvolvía socialmente sí, entonces puede ser que haya una mejor adaptación a todo eso. Pero una gran mayoría, como un 30, un 60%, no consiguen hacer eso. Entonces ahí vemos que su pronóstico sí se ve alterado. La recuperación sintomática se habla de una recuperación funcional. Si estamos hablando de síntomas, todos los síntomas mejoran, evidentemente va a funcionar en todos los ámbitos mejor. Funcionar que va a desempeñarse bien en los ámbitos laboral, social, económico, en fin, en todos los ámbitos. ¿Cuáles son las complicaciones que va a tener el trastorno bipolar? Hay que tomar en cuenta que uno de los principales era el suicidio. Entonces, es importante por eso la admisión en un centro hospitalario cuando se notan o se pueden evidenciar todos los síntomas y los signos en el paciente. La ciclación rápida también es una complicación. Ya habíamos hablado que la ciclación implica más de 3 a 4 veces que el paciente recaiga con la enfermedad. Entonces, eso también es un pronóstico muy malo. La cronificación, mientras a mayor tiempo se siguen consumiendo, digamos, además del trastorno bipolar, las sustancias psicoactivas tienen una dependencia, entonces la enfermedad tiende a cronificarse y a ser mucho más difícil de que disminuyan los síntomas y los signos que son del trastorno bipolar. Eso hace que la enfermedad sea mucho más difícil de curar y de sanar, entonces por eso es que se vuelve crónica. El abuso de sustancias que ya lo mencioné, la ruptura con la pareja, que evidentemente eso va a disminuir la contención de la familia que tenga. Si hay pérdidas económicas, también pueden ser complicaciones graves del trastorno bipolar, el deterioro en el lugar donde funcionaba trabajando, la dependencia que tenía afectiva, muy probablemente esto viene hacia la pareja, y algunos trastornos neuropsicológicos. Tal vez está atravesando por algún problema que tenga que ver con su personalidad, como ya les había hablado, o que muy probablemente haya tenido que padecer algún trastorno o fuera de eso alguna enfermedad física y eso haya alterado que algún vaso sanguíneo, que algún trombo, que haya podido ocasionar algún problema a nivel cerebral. Entonces, ya sobre eso estamos hablando de que hay un trastorno más que se va a poder evidenciar. Jóvenes, vamos a quedar acá y regresamos para que terminemos y ustedes me hagan la ronda de preguntas, ¿ya? Por favor, porque se me va Ya, a cortar doctora. en unos minutos.